Más de 3.500 compañías en México y Colombia atienden con sus servicios de tecnología y reducen hasta en un 95% los errores en los pagos. De eso se trata la historia de emprendimiento y liderazgo que hoy está aquí en El Espectador. Hoy está con nosotros aquí en la redacción del Espectador, en el estudio del Espectador, Matías Humashi, el CEO, presidente, le decimos en otros mercados, y cofundador de Payana. Matías. Hola Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que siempre hacemos de entrada y es básica para poder informar y ponernos todos en la misma mesa y en la misma silla. ¿Qué es Payana? Payana es un agente de inteligencia artificial pensado para áreas de contabilidad y finanzas con el objetivo de hacer las empresas de toda Latinoamérica más competitivas y eficientes. Bueno, eso suena interesante, pero yo voy a pedir ejemplos. Casi siempre le dicen a uno, sobre todo cuando uno estudia negocios y está en la maestría, ¿cierto? Le dicen, bueno, hay que explicar ese negocio, explíquelo con un caso puntual. ¿Qué es eso? Si yo soy un señor de una tienda aquí en Colombia, como le decimos, un supermercado, y ustedes llegan a tocar la puerta, ¿qué es lo que hacen ustedes con mi negocio? Hablamos con los dueños, hablamos con los contadores, administradores, el CFO o el tesorero, lo llamamos el back office de la empresa, y lo que hacemos es ayudarlos a digitalizar procesos, mejorar el control y ahorrar tiempo. Por ejemplo, el flujo de pago a proveedores, el flujo de conciliación, múltiples bancos, múltiples medios de venta, cómo entendemos cómo está el negocio y cómo lo controlamos con mayor seguridad. Flujos de dinero, data e información, asociado todo con un motor de inteligencia artificial. Eso está interesante porque hace poco entrevistaba yo, seguramente son competidores de ustedes, a unos colegas de tecnología y negocios, fintech, como se le llama ahora, y él decía, Edwin, es que acuérdese que antes los contadores salían a la hora del almuerzo con un cuaderno acá, otro cuaderno acá, una regla y empezaban a hacer la conciliación a mano. Luego lo empezaron a hacer con un Excel y hoy en día ya se le está poniendo inteligencia artificial. ¿Es un poco eso lo que están haciendo ustedes? Es un poco eso, es una buena forma de ver la evolución de la tarea contable, de la tarea también financiera y administrativa, que se hablan pero no son lo mismo, pero me gusta pensar de cómo pasamos del libro contable al Excel, que el Excel todavía está muy presente, macheando, cruzando líneas, y ahora con inteligencia artificial, agentes, que es como alguien que te ayuda digitalmente a poder tomar decisiones de forma más rápida y todo ese proceso que suele ser muy laborioso, muy manual, rápido y preciso. Eso es lo que hacemos desde Payana. Ahí está, y ahora sí creo que ya estamos todos en la misma silla y en la misma mesa. Pero bueno, Matías, yo quiero ir un poco más atrás porque a ustedes los habíamos entrevistado en el 2022 y digo a ustedes como compañía. Ahí se hablaba como del aterrizaje formal en el mercado colombiano y uno veía, esa entrevista la contestó uno de sus socios que me parecía súper interesante, joven, 30 años, con una expectativa, digamos, de negocios interesante, hablaban de toda América Latina, ahí es donde uno entiende que es una empresa que nació para escalar. Y decían, no nos interesa abrirnos todavía fondos de inversión, pero del 2022 acá pues ya ha cambiado mucho. No me hablaban en ese momento de México, entonces, ¿cómo está el negocio hoy? ¿Qué pasó del 2022 hacia acá? Muchas cosas pasaron. Decimos un poco que las startups o las empresas de tecnología, cada año es como año gato, son 7 años para nosotros. ¿Qué pasó de esa fecha hasta ahora? Crecimos sustancialmente en el mercado colombiano, nos expandimos a México, que fue un paso también muy importante. Como vos dijiste, tenemos que escalar, es parte de la misión, además de servir a nuestros clientes, tenemos que poder seguir creciendo. Levantamos rondas de inversión, 2 rondas, una en 2023 y una en 2024. Y lo más importante, escuchamos mucho a nuestros clientes, estuvimos muy cerca y estamos muy cerca de nuestros clientes y seguimos desarrollando soluciones y funcionalidades para facilitarles la vida en el día a día de sus empresas. Bueno, yo quiero tomar ese contexto porque en Colombia resulta que el 97% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Entonces uno diría, esta es una empresa que le está apuntando al 97% probablemente del mercado colombiano y seguramente en México es similar y en América Latina también debe ser similar. Pero además optimizar el tiempo, ¿no? No uno perder el tiempo en tratar de hacer un pago o hacer otro pago. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Matías, vayamos atrás, vayamos al mundo emprendedor. ¿Cómo arrancó todo? Usted es ingeniero, me contaba en la previa ingeniero industrial, trabajó en Mercado Libre, en el área de Mercado Pago, o sea, la fintech pura del comercio digital. Hizo un MBA, lo hizo en MIT. Entonces, cuénteme un poco más atrás de la historia del emprendedor y cómo arranca todo esto.
La historia del emprendedor arranca con curiosidad y pasión, diría, como los drivers principales. Trabajé en Mercado Libre, en la parte financiera, en la parte de Mercado Pago. De hecho, mi equipo de tecnología estaba en Medellín. Así que hace años que vengo aquí a Colombia y trabajo con talento colombiano. Y ahí fue que nos permitió a mí y a mis socios, que también vienen de la industria, entender que muchas veces las personas estaban bien servidas con servicios financieros y con esta disrupción de nueva tecnología. Los grandes corporativos llegaban a tener capacidades o traían tecnología de afuera que la casa matriz les proveía. Pero ¿qué pasa con el resto? Con el 97, 98, 99.5% de la economía que no son esos grandes corporativos. Y ahí nos dimos cuenta que estaban muy retrasados, que habían tenido poca llegada y entendimiento de lo que necesitaban. Tropicalización, que es entender en cada país. Las finanzas no son iguales. Las reglas, la DIAN, no son iguales en cada país. Entonces vimos una oportunidad y dijimos, vamos a construir. Como argentinos entendimos que había una linda oportunidad para comenzar, para armar el primer flujito, resolver el primer problema en Colombia. Y así fue como nos lanzamos en 2022. ¿Y cómo fue ese primer cliente? Yo siempre pregunto eso porque cuando uno emprende, cuando uno monta un negocio, sí que es difícil a comenzar a facturar. Porque uno siempre está perdiendo, es decir, uno siempre está invirtiendo, gastando plata, contratando gente, pero no ha ganado un solo peso porque no ha hecho la primera venta. ¿Cómo fue esa primera venta? ¿Cómo la recuerdan? Y te sumo algo más. Encima en Colombia, que no teníamos el primo de un amigo, un tío que tenga una empresa que nos pueda ayudar. El llamado Family and Friends. No hubo Friends and Family, fue tocar puertas. Y sí, el tío de una conocida de Colombia, en Medellín, que tiene un restaurante, le contamos lo que queríamos hacer y nos dijo, tengo este dolor, tengo este problema, estoy dispuesto a que les voy a dar una chance. Y así fue como empezamos a entender de cerca sus dolores y empezar a construir, y ese fue nuestro primer cliente. Y a partir de eso, quizás algo interesante que nos quedó, hablo mucho de la cercanía con el cliente, pero tenemos una acción se llama el Discovery Day, que nuestro equipo de tecnología le pedimos a los clientes que nos dejen estar un día sentados con el equipo administrativo. Nos vamos todo el día a trabajar allí. ¿Ah, sí? Le decimos, nos quedamos quietitos, calladitos, no molestamos, pero escuchamos. Y escuchar nos permitió entender un montón de esas complejidades que sabíamos que con tecnología lo podíamos resolver. Y lo seguimos haciendo. La semana pasada en Medellín que estuve, hicimos otro Discovery Day con una empresa, un gran franquiciado, escuchando sus dolores. Yo quiero entrar un poco en esa experiencia. Nosotros aquí en El Perico hace muchos años hacíamos un día con. Y entonces yo me acuerdo que me tocó ir alguna vez a una plaza de mercado acá muy importante en Colombia que se llama Corabastos. Entonces me tocaba estar allá como se hacía el comercio. Pero también me tocó estar con un comisionista de bolsa que tenía las 4 pantallas y estaba transando todo el tiempo. Súper interesante. Exactamente. Y cada uno tenía sus historias distintas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es tocar la puerta y ver lo que van ellos haciendo en su habitual tarea diaria, pero ustedes descubriendo que hay oportunidades de negocio? Como ingeniero, digamos, y que volviendo al tema de la curiosidad, para mí es increíble. O sea, me encanta porque desde Payana lo que hacemos es entender diferentes industrias. Acabo de venir a hablar con un textil, hablamos de un restaurantero, hablé con un cliente de manufactura pesada, y entender sus procesos, sus necesidades, que en la capa de back office, de administración, finanzas, contabilidad, mucho se repite, pero mucho también hay que adaptarlo y entenderlo. Entonces, es escuchar y ayudar y que te digan, wow, hay cada tanto que la palabra sale, esto es magia. Cuando pasa eso, me parece increíble y creo que logramos un poco nuestro objetivo, que es facilitar la vida a los equipos administrativos y de tesorería. Bueno, por el acento creo que está clara la nacionalidad, pero... No lo puedo disimular. ¿Por qué Colombia? Ya entendí un poco por qué Medellín, el equipo de desarrollo de Mercado Libre está en Medellín, pero ¿por qué Colombia y no Chile? Que digamos es una economía también interesante, pero ¿por qué Colombia? ¿Por qué de pronto no México primero y luego Colombia? ¿Por qué el orden y por qué Colombia? Uno, porque sabemos la oportunidad que había, porque esto es un negocio y ahí tenemos que entender las oportunidades. Y luego porque tomamos una decisión estratégica de que el tamaño de mercado no era tan grande y tan agresivo como México para dar los primeros pasos. Sabíamos de la adopción de tecnología que hay en Colombia, sabíamos de las capacidades y el crecimiento que están teniendo las compañías y entendimos también un poco el ecosistema financiero digital y qué posibilidades teníamos de construir. Y haciendo un pequeño análisis, nos dio que Colombia era un mercado espectacular para lanzar, con los desafíos, siendo argentinos. El acento no lo disimulamos. Y después, algo también interesante que he conversado en el último tiempo, que a veces me contaban como que Colombia es regionalista. Me decía, en Medellín pasan cosas que en Bogotá no pasan, en Bogotá pasan cosas, en el Cali, en la costa. Nosotros
quizás un poco de esa inocencia del emprendedor, que es ingenuidad, inocencia, no nos dimos cuenta. Fuimos muy bien recibidos y hoy tenemos clientes en todo el país, en todas las regiones, en todas las industrias, y creo que esa ingenuidad está muy buena para lanzarse. A veces dicen que es mejor no conocer en profundidad el problema para no saber el desafío que se viene y lanzarse. Y creo que esa ingenuidad nos ayudó como a empezar a resolver problemas. Bueno, eso es tecnología pura, es lo que llaman empresas de base tecnológica. ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el equipo de desarrollo? ¿Sigue siendo no? De nuevo, conoció el equipo de desarrollo de Mercado Libre en Medellín, pero ¿ustedes desarrollan aquí en Colombia o dónde está el equipo de talento? Tenemos el talento en los 3 países. Talento en Argentina, distribuido no solamente en Buenos Aires, sino también en otras regiones. Tenemos talento en Bogotá y en Medellín, y tenemos talento en Ciudad de México y en Querétaro, que es otra ciudad regional de México. Creemos mucho también, no solo en las capitales, sino en todas las regiones. Y para que te hagas una idea, el 90% de nuestro equipo son ingenieros, que también es una apuesta muy fuerte a lo que se viene, y creemos que ese talento calificado es muy, muy relevante. Bueno, eso está bien interesante. Hace poco nos hablaba un portugués acá y nos decía, los colombianos no se creen el talento, la calidad de talento que tienen. Y bueno, aprovecho para preguntar lo mismo. Si uno lo compara el talento versus Argentina y México, ¿cómo está el talento colombiano? Yo creo que el talento es latinoamericano. Creo que el talento está distribuido en todas partes, en universidades públicas, universidades privadas, maestrías, ingenierías mecánicas, ingenierías industriales. Me parece que el talento es de primer nivel. Imagínate que Mercado Libre, o sea, la capacidad de contratar talento increíble, tiene oficinas tanto en Bogotá como en Medellín, con equipo local. Eso creo que te da una muestra, y nosotros también, entendiendo eso, hemos contratado gente que nos va espectacular con el equipo que tenemos aquí en Colombia. ¿Qué aprendió Matías en Mercado Libre o qué vio ahí como para decir salgo a montar mi emprendimiento? Y lo pregunto porque en Colombia ha pasado mucho con Rappi y la gente que ha estado dentro de Rappi, que ven oportunidades de negocio estando dentro de Rappi, incluso montan intraemprendimientos, compañías aparte, que la misma gente de Rappi le dice, bueno, si usted sale, monte y me soluciona este problema, de una vez se vuelve proveedor mío o coworker mío, o como le quieran llamar, y eso hace que esa empresa nueva, pequeña, de una vez vaya a los mercados en donde está Rappi. Entonces se vuelve casi que multilatina en el nacimiento. ¿Qué aprendió Matías y también sus socios tal vez de las otras compañías que también ya habían fundado, para meterse en este negocio que en Colombia, de acuerdo al Colombia Tech Report, es el que más crece, que es el de la financiación con base tecnológica? Primero, lo que aprendí en Mercado Libre es el hacer. Es esto de construir y de crear algo de cero, que es mágico. Y la tecnología nos lo permite y nos lo facilita en el día de hoy. Luego entendí la oportunidad que había y que sigue habiendo espacio para muchos jugadores, para construir, para entender, y que los que estén cerca de los clientes, repito siempre ese concepto, entiendan los dolores y puedan tener capacidad de ejecutar, tiene un espacio muy relevante. Y la verdad que dentro del Mercado Libre también hay ciertas comodidades de las grandes empresas, y nos lanzamos. Veníamos con esa curiosidad, en Argentina decimos como ese bichito que te pica internamente, de poder armar algo propio y poder dar trabajo y poder construir y poder ayudar, y además creemos mucho en la región. O sea, como mencionabas anteriormente, estudié afuera, pero siempre con la idea, no solo de volver, de aportar, de construir acá, del potencial, el talento. Es un poquito también quizás algo que nos apasiona. Digo, nos apasiona porque dijiste la empresa, todos los que trabajamos allí somos bastante apasionados del construir para la TAM. ¿Cómo va la compañía en números? ¿Cómo les ha ido en un espectro, digamos, que hay tanta oportunidad? Matías dice casi el 100%, 97, 98, 99%, en dos mercados que tienen muy bien desarrollado el espectro tecnológico, que es Colombia y México. ¿Cómo van en números? Creciendo, por suerte creciendo mucho. El año pasado crecimos más de 3x nuestra base. Este año aún más acelerados de lo que ha sido el año anterior, desarrollando nuevas tecnologías, nuevas integraciones y implementando mucho lo que es inteligencia artificial. Así que crecimiento más inversión a mediano plazo, porque las startups tienen eso que tenemos que mostrar números rápido, pero también nosotros creemos que hay que pensar a mediano plazo. Para graduarse de startup a empresa, como digo, también hay que tomar esas decisiones, y lo que hace el capital cuando te invierten es decirte eso, es crecer, ejecutar, pero también tomar esas decisiones más difíciles que te permitan ser relevante a lo largo del tiempo. Y justo tuvimos la suerte, voy a decir la suerte,
de que nos paramos en un momento trascendental del cambio tecnológico, como es la inteligencia artificial, y después, si quieres, hablamos un poquito más de Colombia, del cambio que se viene con Breve, Open Finance, que a nosotros es un viento de cola, que la verdad que no tuvimos decisión, pero estuvimos muy parados esperándonos la oportunidad. Sí, ¿no? ya vamos para allá, pero quiero ir porque esto resulta importante, sobre todo en el mundo en el que se mueven ustedes. ¿Quién les invirtió en esas 2 rondas de inversión y de cuánto? Buenísimo. Tuvimos inversión tanto de jugadores institucionales locales, nuestra pre-seed, nuestra ronda pre-semilla la lideró Latitude, y luego nuestra ronda semilla la lideró un fondo americano, y hemos recaudado casi $5 millones entre las 2 rondas de inversión. Entre las dos. Y esto siempre se los pregunto también, ¿les ejercen mucha presión los inversionistas? Es importante entender que un inversionista o que te va a ser parte es un partner. Entonces, siempre hemos tratado de ser muy transparentes y estar muy alineados entre nuestra visión de compañía y la visión de nuestros nuevos socios inversores. Así que diría que no, que nos apoyan, nos hacen crecer, nos empujan, pero una presión inteligente. Sí, de esa presión que le gusta a la gente. Que nos gusta a nosotros. A los emprendedores, listo. Inteligencia artificial, banca abierta, open banking, Breve, que en Colombia, digamos, está muy de moda y busca que de una u otra forma podamos hacer cada vez más transacciones acá de manera más sencilla, no tener que pasar por 2 o 3 compañías de sistema financiero. Entonces, ¿cómo están ahí? ¿Qué oportunidades se encuentran ahí? Es lo que esperamos, es por lo que construimos y uno tiene como variables exógenas, variables de fuera que no puede controlar. Esta era una de ellas, pero venimos trabajando desde 2022 para que pase esto. Si quieres voy un poquito para atrás o abro un poco el juego internacional. Brasil lo hizo, le fue extremadamente bien con Pix. Es un caso paradigmático en el mundo y como siempre digo, no tenemos que solo mirar a Estados Unidos o mirar a Europa. Nuestro vecino, cerquita, vecino de Argentina, vecinos de Colombia, lo hizo y cambió rotundamente el panorama de digitalización y de inclusión financiera. Lo mismo pasó en India, lo mismo pasó en Gran Bretaña y eso mismo se está trasladando aquí a Colombia, está llegando, está en proceso, pero ya está regulado, así que va a suceder. Y creo que eso, tanto para las personas como para las empresas, va a ser un cambio paradigmático, van a haber mayor innovación, mayores soluciones. Esos problemas que decían no puede ser que pase esto, van a dejar de pasar en los próximos 2 años, diría, y ahí nosotros estamos muy enfocados en construir sobre esta nueva capa de infraestructura para darle apoyo a las empresas. Uno escucha a Matías hablando de esto y a mí se me ocurre obviamente cuando uno ha tenido esa posibilidad de ver todos estos sistemas de pago de Asia, nombró India, pero cuando uno ve China ya va en la huella digital, es decir, que es como yo tengo el teléfono acá y entonces la gente ya no tiene que sacar ni el reloj, ni la tarjeta de crédito, ni el teléfono, sino sencillamente pone la mano así arriba de un visor o un visualizador, identifica la huella y ya sabe y ya paga. Yo creo que ahí ya eso es un tema también de privacidad de datos y de lo biométrico también. Exacto, un tema biométrico, como pago con mis ojos y entonces ya sabemos qué pasó con una empresa aquí en Colombia que llegó a capturar datos. Pero pues al final todo esto también es gracias a la tecnología, a los avances tecnológicos y a la inteligencia artificial que está al parecer tan de moda. ¿Cómo están aplicando ustedes inteligencia artificial al negocio? Buenísima la pregunta y si quieres hago una distinción personal. Creo que la inteligencia artificial no es una moda, sino es algo extremadamente disruptivo y nosotros todo el tiempo nos toca diferenciar de lo que es una moda y de lo que es tecnología que va a disromper. Le vemos el potencial de lo que fue ni siquiera el Internet, la revolución industrial. O sea, va a tener un cambio brutal y ahí desde el día 1, primero entenderlo. Bien, nos toca entenderlo internamente, implementarlo internamente. Para darte una idea, más del 50% de nuestras líneas de código nuevas están hechas sobre inteligencia artificial. Sobre inteligencia o con inteligencia artificial. Sí, más del 50%. Lo hablaba el otro día con mi CTO, el equipo de ventas, el equipo de marketing, trabajan con herramientas de inteligencia artificial y estamos deployando, es decir, estamos implementando inteligencia artificial en nuestro software. ¿Para qué? Para aumentar el ahorro de tiempo, para aumentar el entendimiento. ¿Cómo le cuento yo a mis clientes cómo funciona esto? Cuando viene una nueva persona a la empresa, un auxiliar, un asistente, un contador, hay que entrenarlo. Unos meses nos toma contarle cómo funcionan las cosas. Esa curva de aprendizaje es curva de costosa, aprendizaje. Eso es lo que cambió ahora versus el software anterior, que el software anterior era determinístico. Le explico una regla y sucede. Si cambian las reglas de negocio, hay que cambiar la regla del software. Ahora cambió eso. Ahora el software está aprendiendo. Es un nuevo verbo que se usa, que es entrenar.
estamos entrenando para que entienda cómo funciona mi negocio. Y cuando se suma una persona a la empresa, no hay que explicarle. El software ya lo entiende y el software lo va guiando y lo va ayudando. Esa es una forma interesante de cómo la inteligencia artificial está impactando a las empresas. Nosotros hemos tenido discusiones profundas acá en el periódico sobre el tema de inteligencia artificial, pero hace poco le escuché a mi jefe una interesante, que es el director del periódico, y dijo, yo creo que la inteligencia artificial va a ser como la energía. En algún momento a todos nos va a tocar usarla, así no queramos, así estuviéramos acostumbrados a cocinar con leña, con carbón, como quieran, pero va a ser como la energía, y creo que sí, cada vez está más metida en cada uno de los escenarios en los que estamos, ¿o no, Matías? Sí, y hasta quizás en un momento nos olvidemos, porque a veces nosotros no estamos todo el día cuando, no sé, enchufamos el celular para cargarlo, el móvil, no estamos pensando, uy, estoy utilizando energía, cómo se generó, será eólica, será solar. Está ahí y lo damos por sentado hasta que se corta la luz y decimos, uy, falta energía. Creo que con la inteligencia artificial va a pasar algo similar. Al principio nos va a sorprender, nos va a asustar, la vamos a empezar a entender y después lo vamos a dar por hecho. Y el día que falte es como la calculadora. Vamos a decir, ¿cómo se hacía esta cuenta? No me acuerdo cómo se hacía sin calculadora. Hace un par de meses le escuché a Mark Zuckerberg en una entrevista diciendo que el mundo iba a tener tal cantidad de inteligencias artificiales como número de pequeñas y medianas empresas, que todo el mundo iba a estar en la capacidad de desarrollar una nueva inteligencia artificial. Bueno, Matías, es momento del pitch. Le voy a pedir que mire a su cámara porque son 5 preguntas muy puntuales y arranquemos con esto. Matías, tiene 60 segundos para vender su idea de negocio y convencer a la audiencia del espectador de invertir en usted y en su compañía. Excelente. Payana, como comentaba, es un agente de inteligencia artificial pensado para los equipos de contabilidad, administración y finanzas. Todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, tienen necesidad de controlar su tesorería, de controlar su contabilidad. Históricamente lo han hecho con tareas muy manuales y repetitivas y con muy bajo control y digitalización. ¿Qué hacemos desde Payana? Apoyamos a estos equipos ahorrando hasta el 90% de la tarea dedicada en contabilidad, 95% del control y disminución de errores manuales que suelen tener costos ocultos y mucha mayor visibilidad para entender si la empresa gana o pierde plata en tiempo real. Eso es Payana y de esa forma estamos apoyando a los empresarios en toda la región, empezando por Colombia y México. Lo que llamarían optimización del recurso. Bueno, Matías, ¿cuál fue su peor error, pero del que más aprendió? No sé si el peor error, pero algo que me resuena mucho, que al principio mirábamos demasiado cómo se hacían las cosas en Estados Unidos. Cómo era el playbook, como se le llama, la forma de ejecutar en Estados Unidos. Y con el tiempo nos dimos cuenta que Estados Unidos tiene sus formas, pero Latinoamérica y los países emergentes tienen las suyas. Y ahí fue que al cambiar esa mentalidad pudimos ejecutar mucho mejor, entender mucho más cómo hacer las cosas y desarrollar nuestro propio playbook y también aprender y valorar mucho a los emprendedores de esta región, de Colombia, Argentina, México. Tenemos empresas espectaculares a las que hay que escuchar cada vez más. Yo creo que ese es un mensaje para todas las industrias. La nuestra todo el tiempo estamos mirando el New York Times y lo que pasa en Estados Unidos cuando es un negocio totalmente distinto. Allá la gente pone la tarjeta de crédito para comprar de todo y aquí la gente no suelta la tarjeta de crédito para pagar nada. Seguramente en Brasil y México Sí. y Argentina hay buenos ejemplos para también... Es verdad. fijar. Matías, tercera, si pudiera cambiar una regla de los negocios, ¿cuál sería y por qué? Quizás la complejidad para iniciar. Tenemos que apoyar cada vez más a los primeros años de las empresas en la región, disminuir su complejidad. ¿Para qué? Para que un arquitecto, un diseñador, un pastelero pueda no tener miedo a lanzarse. Si al principio lo apoyamos, cuando crezca va a tener la capacidad de poder desarrollar mayor equipo, de desarrollar mayores herramientas, pero los primeros pasitos son difíciles, son muy difíciles todavía. Y lo que creemos y lo que queremos en Payana es que esos primeros pasos sean un poco más amigables para tener empresas más sólidas que duren el tiempo y que compitan en el mundo. Me parece que tenemos que apoyar a los emprendedores a que puedan competir en el mundo. De acuerdo, estoy de acuerdo. A montar negocio y montar empresas es muy difícil y en Colombia lo vemos cada día. Si su negocio fuera una serie de televisión, ¿cuántas temporadas tendría y en qué género la ubicaría? Muy buena pregunta. Soy más de películas para de series, pero diría que estamos en la temporada 1. Estamos arrancando y sería acción, definitivamente. Estamos ejecutando todo el tiempo y eso creo que lleva a la acción. Así que temporada 1 y el género acción. Ok, y esta es la última en el pitch. ¿En qué negocio se soñó estar y qué le hubiese gustado hacer ahí?
toda la vida jugué al básquet. Ajá. Así que el negocio de los deportes siempre fue muy interesante, siempre me generó curiosidad cómo gestionan tanto el negocio no deportivo como el negocio deportivo. Y otra pasión que tengo, que no sé cómo lo trasladaría a negocios, es la historia. Siempre me ha gustado mucho la historia. Siempre pensé, en algún momento coqueteé, en vez de ser ingeniero, ser historiador. Un cambio abrupto, pero hoy por hoy lo llevo de costado más como un hobby, escribiendo y leyendo. Ajá. Pero creo que es otro lugar donde me gustaría por lo menos explorar posibilidades. Bueno, hasta ahí va el pitch y volvemos al curso de la entrevista. Yo no quiero que esto termine sin que nos cuente una experiencia, porque además es una empresa muy poderosa, no solo en el mundo, sino obviamente aquí en Latinoamérica. Y es que usted también estuvo en AB InBev. Bavaria en Colombia. Bavaria en Colombia, sí, los que hacen la cerveza básicamente en el resto del mundo. ¿Cómo es eso? Porque si hay compañías a las que yo haya estudiado y haya revisado su cadena de logística, su capacidad de innovación, claro, también son los más grandes de todos los mercados, entonces tienen la atracción, el músculo para mover lo que quieran, inventarse campañas. En Colombia hicieron una cosa que un día tenían una cerveza que se llama Póker y dijeron, listo, esta va a ser la cerveza de los amigos, y la convirtieron en la cerveza de los amigos. Entonces tienen un músculo muy fuerte. ¿Cómo es trabajar también allá? Desde la parte tecnológica, ¿qué fue lo que hizo allá que le sirvió para hacer hoy en día en Payana? Allí trabajé, primero es una escuela increíble, fue uno de mis primeros trabajos, comencé como pasante, como intern, y después tomé una posición full time mientras estudiaba en Argentina. Son los genios del marketing, transforman una cerveza en la cerveza de los amigos. Y a mí me tocó trabajar en analítica para marketing. Un área que la verdad que desde la ingeniería no había tocado, no había pensado, no me atraía, y entendí la importancia. Eso es un poco los científicos de datos de hoy. En mi caso estaba enfocado en marketing, y ahí aprendí cómo pueden comunicar, lo importante que es comunicar, distribuir el mensaje, cómo pueden cambiar hábitos de consumo puntualmente en lo que es cerveza y bebidas no alcohólicas allí. Y también tuve la oportunidad de rápidamente tomar equipo. Aprendí lo que era liderar equipo. Teniendo 23 años, me tocó liderar un equipo de 8 personas. Si no recuerdo mal, tenía el empleado más viejo de la compañía en Argentina, que se jubiló, que se retiró conmigo como líder, así que fue una experiencia increíble. Y también me tocó ir a presentar afuera, ir a presentar a Estados Unidos, ir a presentar a Brasil. Nosotros teníamos la región de Latinoamérica Sur, y entendí un poco eso, que lo que hacemos en Latinoamérica es distinto de cómo se hace en Estados Unidos. No es mejor ni peor, es distinto. Tenemos grandes ejemplos, como hablamos de Pix Brasil. La factura electrónica es algo que no está en los países y ayuda un montón. Y eso también me permitió ver el mundo desde una perspectiva regional, una compañía tan grande como AB InBev. Interesante, y aplicarlo a la suya. Y con esta sí terminamos, porque yo creo que esta se ha vuelto muy importante, por lo menos para las conversaciones que tratamos de tener aquí en El Espectador, y es cómo están de salud mental, Matías. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus equipos, sus compañeros, los otros founders? Porque aquí se vienen, se sientan, hablan de rondas de inversión, que les va muy bien, que consiguen muchos clientes, que la están sacando del estadio, pero seamos sinceros, somos humanos y cargamos detrás unos pesos bien, bien difíciles a veces de llevar. ¿Cómo está la salud mental y cómo la mantienen saludable? Buenísima la pregunta. Y retomando lo que me preguntabas de mis inversores, mi inversor líder americano de la ronda Semilla, nos juntamos una vez cada 2 meses a conversar. Él lo primero que me pregunta antes de nada del negocio es ¿cómo estás? ¿Ah, sí? Y es medio americano, pero dice ¿cómo está tu templo? Habla del cuerpo. Y a mí la verdad que me sorprende. Eso de qué tipo de inversores tienes es su primer pregunta antes de cualquier número de cómo le va a la compañía. Que es raro escuchar, la primera vez que escucho eso. Y a mí me sorprende. De hecho, le dije, no puedo creer que foco en lo personal. Él me dice, no hay empresa que le haya ido bien que el emprendedor no esté bien. Y por eso es parte de mi enfoque como inversor. Y volviendo a tu pregunta, nos gusta mucho hacer lo que hacemos. Nos apasiona mucho construir para Latinoamérica. Nos apasiona mucho las áreas donde trabajamos. Estamos extremadamente entusiasmados por la inteligencia artificial. Y eso hace, y realmente lo digo, que el día a día sea muy llevadero, sea muy divertido. Son más las malas que las buenas. Son muchas más las malas que las buenas. Pero después acabo de volver de Medellín con mi equipo. No puedo creer el talento que tenemos, no puedo creer el talento que hay, y eso me entusiasma increíble. Y éramos 3, éramos 8, hoy somos más de 30, teníamos 1, 2, 600, 800 clientes, y eso me entusiasma. Y después un poco de pádel, que es el deporte de los viajeros, un poco de básquet cuando vuelvo a Buenos Aires con mis amigos, salir a ver películas con mi novia, leer un buen libro, eso el día a día.
está. Sí. Pues ahí estuvo Matías Umashi, CEO, co-founder o fundador de Payana, una compañía del sector fintech que se está moviendo aquí en Colombia y que pues está creciendo. Ya tienen rondas de inversión, ya están en 2 países, en Colombia y México. Y pues aquí estuvo Matías. Edwin, muchísimas gracias. Ojalá sigan creciendo y sigan emprendiendo. Y siguiendo trabajando, es lo que hay. Así es, pues ahí está, ya saben que la historia queda guardada en toda la plataforma digital de El Espectador y la pueden leer también en texto en www.elespectador.com/economía/emprendimiento y liderazgo. Nos vemos en la próxima.